Continuamos entonces. Aquí, insisto, hay una definición que engloba el concepto que nosotros tenemos como fines del Estado, también asociado como fin del gobierno, en esta función primaria que es la redistribución, con una eficiente redistribución, ¿cierto? Que es recibir los fondos que se extraen de toda la recaudación fiscal y redistribuirlos eficientemente en nuestros súbditos de este Estado y en quienes más lo necesitan, haciendo, por eso se habla del término redistribución, podemos lograr nosotros cumplir con la teleología que es el bien común. Sin embargo, esto debe hacerse, y esto, queridos colegas, tenemos que ser súper responsables nosotros, y esto debe hacerse con una eficiente disciplina fiscal. Estos dos factores son relevantes a la hora de definir las políticas de un país. Entonces, una, por no decir la principal función del gobierno, es tener una eficiente disciplina fiscal. Y esto permite, como nosotros lo hemos visto, ¿cierto?, en la teleología del Estado, efectuar una eficiente redistribución, que es lo que busca finalmente propender al bien común. Esos dos conceptos yo quiero que les quede clarísimo como que debiera ser la función primaria del gobierno, de todo. ¿Alguna duda respecto a esto, colega? Y ahora vamos a hablar de cómo se organiza primigeniamente, ¿cierto?, o en las funciones más grandes, el Estado para ser gobernado. Y esto nace de nuestra vieja teoría de división de poderes, que nosotros la vimos el primer semestre, ¿cierto?, y que está íntimamente ligado a lo que vamos a ver hoy día. ¿Cómo se origina la división de poderes? Y con la teoría de los frenos y contrapesos. Esa es la primera, esa es la base, ¿cierto? Y después, ¿quién la tomó esta teoría de los frenos y contrapesos? Montesquieu. Ya, en su tratado. Del espíritu de las leyes. Perfecto. ¿Ya? Así es como se origina para el mundo occidental, para el mundo que nosotros estamos estudiando, la teoría de la división de poderes en los estados. Primero, efectuando un balance, un check and balance, o un freno y contrapeso, que es la teoría de Polillo, ¿cierto? En la cual, ¿qué decía esta teoría de Polillo? Hablaba que el poder era mejor cuando se dividía y cuando los derechos se equivalían de la misma cantidad de poder, y decía que había que generar un contrapeso como un tipo de equilibrio. Ya, ¿está respondiendo quién? ¿Sofía? Sofía. Ya, que habían, en estricto rigor, queridos colegas, esta es la respuesta, decía que normalmente habían dos derechos que se oponían en su época, ¿cierto?, que tenían que estar equilibrados para que ninguno fuese un poder autoritario. ¿Y cuáles eran esos dos derechos que se oponían? Bien, entonces una bonita respuesta de la teoría de Polillo, freno y contrapeso, que él es el primero en esgrimir que para todo derecho, para todo poder, se necesitaba uno similar que se le opusiera. Es así como él consideraba dos derechos que estaban siempre en colisión, que era el derecho de actuar, o el jus alliendi, que detentaban los patricios, y el derecho a oponerse o a vetar, que era aquel propio de los plebeyos. ¿Ya? Y esto, cuando se desbalanceaban, cuando un poder o un derecho era claramente superior al otro, se perdía este equilibrio de poder y por lo tanto el Estado tambaleaba. ¿Por qué? Porque este poder se erigía como un poder autoritario. Lo que se necesitaba para tener un Estado ordenado, para tener un Estado en paz, en orden, era que los poderes estuvieran y los derechos estuviesen siempre balanceados. ¿Ya? Misma situación que tomaría posteriormente Montesquieu en el espíritu de las leyes, ¿cierto? Siglo XVIII, que en su tratado El espíritu de las leyes, en el cual
Él señalaba al inicio de este tratado que si una autoridad, cualquier magistratura que tuviese la potestad absoluta sobre hacer las leyes, dictar la guerra o determinar la guerra o la paz, efectuar tratados internacionales, si recayera en una sola magistratura, decía, todo estaría indefectiblemente perdido. Por lo tanto, él proponía también que el poder, que las funciones que debía detentar la autoridad fueran repartidas, ¿ya? Y él es el que señala 3 tipos de poderes. Él identificaba 3 poderes o 3 funciones en un Estado. ¿Cuál era? Que él le llamaba la potestades, ¿cierto? ¿Y cuáles eran estas 3 potestades en un Estado? Betsabé, le pregunté, ya parece a Betsabé. ¿Está La Betsabé? potestad legislativa, Ya. Sigue. la potestad ejecutiva de las cosas que proceden del derecho de gente. Perfecto. Y 2 potestades ejecutivas. Una de las cosas que proceden del derecho de gente y La otra del derecho civil, la potestad la ejecutiva de aquellas que dependen del perfecto. derecho civil. Una Cuando es potestad ejecutiva y una... legislativa y 2 potestades ejecutivas. Sí. La pregunta es muy simple. ¿Por qué Montesquieu, que es de toda lógica, que yo creo que es de toda lógica, considera una potestad legislativa y 2 facultades o potestades ejecutivas? Una que nosotros conocemos como Poder Ejecutivo hoy día o Presidencia de la República, y otra que nosotros conocemos como Poder Judicial. Pero él llamaba a estas 2 potestades ejecutivas. ¿Por qué? Porque lo único que tienen que hacer ellos es ejecutar lo que dice el legislativo, porque lo que manda el Estado son las leyes, porque lo que ordena una comunidad socialmente organizada, como es el Estado, es el aparato normativo, que es que nosotros estamos bajo el paraguas del Estado de Derecho. Entonces, ¿quién manda en un Estado de Derecho? Es el aparato normativo, son las leyes, es el cuerpo normativo, no hay nadie fuera de la ley. Y todos los órganos del Estado, anexo a ella, lo único que tienen que hacer es ejecutar las leyes. Unos dirigiendo el aparato estatal, como es el ejecutivo puro o el gobierno, que nosotros que le llama así la prensa, ¿cierto? Y otro ejecutar las leyes al juzgar las controversias entre particulares y los crímenes, que es el Poder Judicial. Ya, listo. Ambos deben solamente cumplir lo que la norma señala. Por eso son 2 poderes ejecutivos, ¿ya? Que nosotros hoy día le hemos dado un distinto cariz, pero si lo vemos, es de toda lógica que lo que hace el Poder Judicial también no es otra cosa que ejecutar lo que la ley dice, o sancionar o resolver los conflictos, pero según las leyes, ¿ya? Que es el modelo que se ha seguido en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, ¿cierto? Que han podido llegar a esta cristalización en el que el que gobierna es el legislativo y todo el resto de los poderes está debajo de esto, ¿ya? En los países más desarrollados, en los países europeos, fundamentalmente con mucha tradición cívica, el que gobierna es el Congreso, el jefe del Estado es el legislativo, que son modelos parlamentarios, el Parlamento gobierna. ¿Por qué? Porque son los que erigen la ley. Y el resto de los poderes está subordinado a este, ¿por qué? Porque lo que tienen que hacer es cumplir la ley. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí, colegas? Son preguntas fáciles, preguntas que hicimos el primer semestre, que ustedes tienen que acordarse, ¿ya? ¿Por qué Montesquieu consideró un poder legislativo y 2 poderes ejecutivos? Solamente porque los poderes ejecutivos, que derivan del primero, del legislativo, lo que tienen que hacer es cumplir la ley, nada. Solo eso. Bien.
Ahora, según la forma de gobierno, queridos colegas, hay que hacer una diferenciación en esta división de poderes. ¿Por qué? Porque en lo que aparece en la lámina, en las formas de gobierno presidencial, como es la que tenemos nosotros en Chile y en la mayoría de Sudamérica, o presidencialista, que es la que tenemos nosotros, que es un marcado acento en el presidente, la separación de poderes, ojo con esto, a pesar de que el título suena presidencialismo, como un ismo, como un acento, ¿cierto? La separación de poderes está dada, se puede identificar. La pregunta aquí clara es, cuando yo veo que en un Estado, o ustedes pueden evaluar que en un Estado se encuentra bien establecida la separación de poderes, es cuando ninguno de las tres funciones primitivas, de las tres funciones fundamentales, es jefe de otro. ¿Ya? Si nosotros vemos aquí en Chile, yo les pregunto, en Chile, el presidente, y ya lo hemos discutido esto, el presidente es el jefe del Congreso. Daniela Regada no tiene micrófono, pero responde que no, ¿cierto? No, el presidente no es el jefe del Congreso. Juan Hidalgo, ¿el Congreso es el jefe del presidente? Juan Hidalgo. No, profesor. No, ¿cierto? No. El presidente no es el jefe del Congreso, el Congreso no es el jefe del presidente. ¿Alguno de los dos es jefe de la Corte Suprema o del Poder Judicial? No, profesor, tampoco. No, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar que en los regímenes presidenciales, insisto, o presidencialistas, la separación de poderes se encuentra claramente determinada. El presidente tiene atribuciones legislativas, que no es lo mismo. Ya ustedes ya tienen que responder esto sin problema. Profesor. ¿Cierto? El presidente sí tiene atribuciones legislativas y de hecho nosotros hemos llegado a la conclusión de que tiene más atribuciones legislativas que todo el Congreso. ¿Ya? Pero el presidente no es el jefe del Congreso, no confundamos eso. ¿Ya? El Parlamento sigue siendo independiente, no es subordinado al presidente. El Parlamento completo se puede oponer al presidente y lo puede sacar también. Lo puede acusar constitucionalmente y lo puede sacar, ¿ya?, al presidente. Pero no es el jefe, el presidente no responde ante el Parlamento. Lo mismo el Poder Judicial. El Congreso puede sacar ministros de la Corte Suprema, puede sacar ministros de las Cortes, con acusaciones también constitucionales, pero el Congreso no es el jefe de ellos, ¿ya? En su función fiscalizadora, el Congreso puede remover algunos personeros, desde el presidente de la República hacia abajo, pero no es el jefe del Congreso. Por eso se habla de que en las formas de gobierno presidenciales, como es la nuestra, o presidencialista, como es la nuestra, pura, la división de poderes se encuentra determinada. Y esto está dado solamente porque no existe un poder que sea superior a otro. Se encuentran los poderes en equilibrio. Distinta es la situación en los gobiernos parlamentarios, ¿ya?, en la cual la división de poderes no es tan clara. Ahí es donde colisiona un poco el concepto de división de poderes. No queremos decir que esto sea malo o que sea bueno, ¿ya?, porque ya hemos visto que hay gobiernos presidenciales o presidencialistas que no son eficientes. Y también hay gobiernos parlamentarios o parlamentaristas que tampoco lo son. En general, la mayoría sí, porque están en un nivel de desarrollo superior al nuestro. Pero en el gobierno parlamentario, para definir la división de poderes, en estricta teoría, vemos que el Parlamento normalmente es el jefe del Ejecutivo, ¿ya? El Ejecutivo, el poder de la presidencia, que normalmente en estos gobiernos se llama primer ministro, dependen del Parlamento, necesitan la confianza del Parlamento. Y si se pelean con el Parlamento los puede sacar de inmediato.